Bueno, acá en Palsur, una vez más vamos a tratar temas de actualidad, de alta trascendencia, importancia para nuestro país, para la soberanía de nuestra querida Argentina, y vamos a hablar con un geógrafo, un especialista en temas de soberanía, temas de Malvinas, en temas, en este caso, vamos a hablar de la cuestión limítrofe que nos, que nos distancia de alguna manera con algunos posicionamientos de algunos gobiernos chilenos. Vamos a hablar con Ernesto Dufour, que es, bueno, geógrafo, es docente de la Universidad de Lanús, es integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luciano? Mucho gusto, muchas gracias por convocarnos una vez más y te mando un saludo grande a vos y a todos tus seguidores. Bueno, gracias a vos por esta oportunidad, porque escuché una entrevista que te hicieron, no me acuerdo qué radio en este específico momento, Radiográfica, en Radiográfica. Pues hay que así escuchar es. la radio, porque suelen hacer entrevistas muy interesantes a personas, como digo, especializadas en el tema de la protección de la soberanía. Y la verdad que lo que vos expusiste en esa radio me encantó la manera en que lo hiciste. Y bueno, y quería que nos comentes a todos, e incluso a mí también, para interiorizarme un poco más, eh, ¿qué es lo que está sucediendo con esta reacción de Piñeira, con este decreto, y por qué se da en este momento? ¿Qué análisis histórico y actual haces al respecto? Bueno, yo creo que, y así lo entendemos en el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, del cual soy parte, que hay tres ejes o dimensiones para analizar. Una cuestión, digamos, vinculada a la dimensión histórica, a los históricos conflictos o diferendos limítrofes entre Argentina y Chile a lo largo de su extensísima frontera compartida, producto de la fragmentación durante el siglo XIX de lo que estuvo unido durante 3 siglos de América Latina en distintos estados nacionales comandados por las élites dominantes de cada lugar, ¿no? Mm. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión estrictamente jurídica que tiene que ver con la doble interpretación, las múltiples interpretaciones que se desprenden de la letra del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Y por último, una dimensión que nosotros consideramos central, que ordena y organiza las anteriores dimensiones o ejes, que es la cuestión geopolítica. Claro. No olvidemos que el conflicto por los límites marítimos entre Argentina y Chile en el mar Austral se inserta dentro de un entramado de poder y conflictos más amplios estrechamente vinculado a la usurpación del Atlántico Sur por parte de Gran Bretaña y fundamentalmente con el proyecto territorialista británico de proyección o salto hacia la Antártida a partir de las puertas de entrada de Malvinas y Punta Arenas en este caso, ¿no? Mm. Entonces, te diría que este último conflicto sobredetermina la cuestión estrictamente jurídica y reactualiza en todo caso digamos, la tradición histórica de rivalidad entre Argentina y Chile, Mm. entre los estados nacionales de Argentina y Chile. Eso como un primer pantallazo eh, que nos permite caracterizar este conflicto que se desata ahora. Si querés podemos ir profundizando en cada uno de ellos, como vos lo dispongas, Luciano. Sí, mira, yo en este caso, ¿qué es lo que pasaba? Algunos habían dicho, bueno, pero son, obviamente yo no comparto nada de eso, pero decían, no, son 5.000 kilómetros cuadrados. Pero ¿qué significancia tiene para nosotros estos 5.000 kilómetros cuadrados? No solamente para la provincia de Tierra del Fuego, que no solamente son 5.000 kilómetros cuadrados, sino con respecto a un futuro problema con respecto a la proyección antártica. Sí, digamos que, a ver, lejos de entender los territorios, tanto sea los terrestres como los marítimos, como lo hacía la vieja geografía tradicional que todos aprendimos en la escuela, ¿no? Como meros receptáculos físicos, donde lo cuantitativo es importante si los concebimos de esa manera. Los espacios como mero receptáculo físico, ¿no? Entonces, claro, hay una cuestión cuantitativa, qué tamaño tiene y desde el punto de vista político, qué se desprende de eso. Bueno,
un tironeo entre los distintos estados nacionales a modo de forcejeo con una sábana corta para taparme la cara a los pies, dado que es un quantum limitado, digamos, si lo entendemos de esa perspectiva, que solo resta maximizarlo, ¿no? Pero bueno, desde la geografía contemporánea, sobre todo en su giro político y cultural de la disciplina, los espacios no son únicamente no se reducen a la crasa fisicidad, si me permitís la expresión, sino que son un elemento indisociable, consustancial y condición de existencia, te diría, no solo de los estados nacionales, es parte intrínseca de ellos, sino de toda comunidad nacional, regional, y hasta te diría una condición o requisito existencial de la propia vida en términos personales incluso, ¿no? No podemos conseguir la vida sin el espacio. Entonces, los espacios y los territorios son, como dicen algunos teóricos, instancia constituyente de la propia experiencia vital. De ahí la importancia del espacio. Lejos de... Esto nos lleva a un lugar bien lejano, a aquellas perspectivas dominantes en ciertos ámbitos académicos, culturales y políticos, que vinculan la defensa del territorio como solo producto del nacionalismo trasnochado que toma los espacios como meros fetiches, ¿no? Y una necesidad casi adictiva de acumular más espacios. Lejos de eso, el espacio, los territorios, los lugares, son elementos indisociables y constitutivos de la propia existencia, ¿no? Hay una geopolítica existencial, si querés, en torno a los espacios. Eso es lo que refiere desde el punto de vista, digamos, teórico. Ahora bien, desde el punto de vista de la Antártida, que hace mención, es central este aspecto. ¿Por qué? Porque recordemos que, digamos, sobre todo las potencias y fundamentalmente Gran Bretaña, se están preparando ya desde ahora, como lo hace todo pensar imperial, en forma planificada por décadas, para el escenario post-tratado antártico que se va a desarrollar hacia la década del 2040, es decir, pasado mañana en términos históricos. Tal cual. Y hay que considerar algo, digamos. El Tratado Antártico es presentado también dentro de la esfera pública, también en determinados ambientes políticos, culturales, intelectuales, algo así como el sumum del pacifismo y el entendimiento internacional y el multilateralismo efectivo, ¿no? Que en el campo diplomático de las relaciones internacionales es como el objetivo mayor a alcanzar, un entendimiento multilateral de las partes ante los determinados conflictos. Y en rigor, si uno analiza en perspectiva histórica la conformación del Tratado Antártico, hay un trabajo muy importante de un investigador llamado Pablo Fontana, La Pugna Antártica se llama. ¿La Pugna Antártica? La Pugna Antártica, sí. Pablo Fontana. ¿Cómo surge el Tratado Antártico? Lejos de, digamos, los ideales pacifistas y de entendimiento universal o internacional, o también lejos del horizonte de protección ambiental, el Tratado Antártico surge por una decisión de las superpotencias en el contexto de posguerra, de la Guerra Fría, de no llevar su disputa estratégica por el dominio mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento, a un ambiente tan crítico desde el punto de vista ambiental como es el continente antártico, que incluso para las superpotencias implicaba un fenomenal despliegue logístico que no eran capaces de sustentarlo. Claro. Sumado además que no existía la tecnología todavía que permitiese la explotación mineral que significaba atravesar los 2 kilómetros de hielo de la Antártida, ¿no? Hoy existe esa tecnología, por el calentamiento global se ha disminuido la capa de hielo de la Antártida, y por otra parte los intereses de las corporaciones mineras multinacionales constantemente, desde las firmas del tratado hasta la actualidad, presionaron para flexibilizar las cláusulas y poder explotar los recursos que fehacientemente está comprobado que existen allí. A lo que voy que los espacios, relacionándolo con
una perspectiva teórica anterior que te venía contando, están intrínsecamente ligados desde el punto de vista ontológico, es decir, vinculados a su condición de existencia, a las relaciones de poder. Claro. ¿No? Entonces, si uno piensa, por otra parte, en el actual proceso de transfiguración del orden mundial con la emergencia de China y Rusia, que le disputan el control o el comando estratégico del sistema internacional al bloque noratlántico, estadounidense y anglosajón, digamos. ¿Quién garantiza que con este cambio de relaciones de poder el sistema del Tratado Antártico no sufra modificaciones incluso antes de la década del 2040? Tal cual. Es imprevisible la flagrante conflictividad en ascenso que está en pleno curso en el orden mundial, ¿no? No olvidemos que el Tratado Antártico, al no existir un gobierno mundial, las Naciones Unidas están lejos de ser eso, no tiene un carácter supranacional, sino que todo tratado tiene un carácter intergubernamental. Por tanto, existe la posibilidad de vetar que uno de los estados parte vete el tratado. ¿Quién nos garantiza que Estados Unidos no puede vetar el Tratado Antártico previo a esa década? Bueno, Estados Unidos en algún momento planteó de que si bien él no tenía reclamaciones dentro de la Antártida, ellos se reservaban la posibilidad de, por cuestiones de seguridad nacional, agarrar la Antártida para ellos. Han hecho reserva de derechos, las potencias lo hacen, desde Estados Unidos, también China. Vale decir, es necesario fortalecer el posicionamiento suramericano respecto de la defensa de la soberanía, tanto de Argentina como de Chile. Este es el conflicto mayor que sobredetermina conflictos que a la luz de este conflicto son nimios, como puede ser la resolución mancomunada de la delimitación de un espacio marítimo, por ejemplo. Frente a este conflicto mayor que lo sobredetermina, es necesario salir del laberinto por arriba, es decir, dejar de tironear de la sábana corta para taparlo yo o vos, y mancomunadamente entretejer una frazada que nos cubra a todos y nos proteja de la intemperie del orden mundial en flagrante transfiguración, con todos los riesgos, amenazas que eso implica, ¿no? Pero entonces, ¿vos crees que esto en realidad es una puja de poderes que no tiene? Es decir, obviamente los países de Chile y Argentina están comunicados, pero que en realidad es una puja internacional que es lo que fomenta esto. Mira, sí, nosotros, digamos, como geógrafo te puedo decir lo siguiente: a diferencia de los analistas que provienen de las relaciones internacionales, los geógrafos no vemos el poder como compartimentos estancos, es decir, la esfera internacional por un lado y la esfera doméstica por otro. Ya circulan en las redes y en muchos espacios multimediáticos, etcétera, el siguiente razonamiento. Piñera propone esto porque está en un proceso de baja popularidad y quiere avivar el patriotismo territorial y por eso hace lo que hace. A los entendedores es una mirada muy reduccionista y muy corta, ¿no? Que deja fuera justamente que la esfera internacional. Para los geógrafos, digamos, los procesos de poder, el entramado de relaciones de fuerza se expresa de manera no como compartimentos estancos, sino que están plenamente articulados. Es como si uno hace un zoom. Cuando uno hace un zoom en el territorio con una cámara, ve cosas que en otra escala no lo veía, pero que no son cosas diferentes, sino que cada escala permite ver distintos fenómenos o distintas manifestaciones de un mismo proceso de poder en este caso. Entonces, la política internacional es lo que organiza el resto de las escalas de expresión del poder. Siempre se da en un entramado de poder más amplio que el área donde uno hace foco. Digamos, para entender el conflicto entre delimitación de espacios marítimos entre Argentina y Chile ahora, no podemos entender ese espacio como aislado sin ningún vínculo con un contexto más amplio de el estrecho de Magallanes, la proyección antártica, incluso los territorios continentales de Argentina y Chile y de toda América Latina. Siempre los procesos son multiescalares. Esto se vincula, hace poco, el año pasado,
a través de una ley se reafirmó lo que se había hecho, lo que había hecho la COPLA y que se había aprobado de alguna manera, o aprobado, bueno, no se había vetado Sí, en la Convención del Límite Exterior de la Plataforma Continental. ¿Vos creés que tiene algún asidero esto que está pidiendo Chile de alguna manera? bueno, eso se refiere a las dos primeras dimensiones. Empezamos por la última porque a nuestro entender es la que tiene primacía, siempre lo político tiene primacía frente a lo jurídico, pero digamos, los marcos jurídicos también tienen su importancia y su papel significativo. Efectivamente, todo marco jurídico lo que apunta es siempre a, viste que es muy importante para Sí. los diplomáticos y aquellos especialistas en derecho internacional, cómo se redacta la letra, porque Sí. siempre el objetivo es redactarlo de manera tal que no sea polisémico, que no ofrezca muchas interpretaciones, porque puede atentar contra el espíritu del tratado. Pero claro, este objetivo siempre es incompleto porque todo texto, sea cual fuere, siempre es plausible de ser interpretado de manera diversa, digamos. Entonces, claro, vamos un poquito a la letra del Tratado Dale. de Amistad, de Paz y Amistad de 1984. El Tratado de Amistad de 1984 que establece, si vos tenés la posibilidad de mostrar un mapa, ¿verdad? Porque es muy Sí. difícil explicarlo sin un mapa. Sí, vamos a poner el mapa para que vos lo... Hacé de cuenta como que lo tenés ahí, todo el mundo va a ver ese mapa. Bueno, dale, el mapa 5 entonces. Mapa 5. El mapa 5 hace un zoom en la zona del el llamado Mar de la Zona Austral, llamado así por el Tratado de 1984, que establece los puntos muy precisos, con las coordenadas geográficas, por donde pasa el límite marítimo entre Argentina y con Chile. Este tratado, desde la perspectiva argentina, se fundaba en el principio no escrito, sino un principio político de Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Ahora bien, desde la perspectiva chilena, este principio siempre fue aceptado, fue siempre resistido o aceptado a regañadientes, fue aceptado en 1984 por la mediación papal. Claro. Siempre fue la postura argentina. Argentina sostiene que tanto en el acuerdo de 1984 como en el acuerdo de 1881 que estableció el criterio divisorio en la cordillera de los Andes desde Jujuy hasta el Cabo de Hornos, Argentina sostiene que es el principio no escrito de Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico, estaba implícito. Chile dice que no. Por eso en la letra del tratado en ningún momento aparece la palabra ni Pacífico ni Atlántico. Mirá. ¿Por qué? Porque son cuestiones de medias difíciles de explicar. Voy a tratar de hacerlo. Vos interrumpime si no está del todo claro. En el Tratado de 1881, el principio que primó para la división entre Argentina y Chile en los espacios continentales fue el principio de división de aguas. Es decir, en la parte más alta de la cordillera, las aguas... ¿Van de un lado o del otro? ¿Van de un lado o van del otro? Exactamente. El principio de división de aguas fue el principio que primó desde Jujuy al Cabo de Hornos. Ahora bien, este principio que cierra en los papeles, cuando vos vas al territorio, es más difícil de determinar. ¿Por qué? Porque por propia naturaleza, los territorios son intrínsecamente irregulares, digamos. Claro. ¿No? Entonces hay ciertos lugares, por ejemplo los valles, donde es muy difícil detectar la divisoria de agua. Entonces, para esos casos, en 1881, Argentina y Chile establecieron que en los casos puntuales, donde por naturaleza geográfica sea difícil aplicar este criterio, se iba a llevar esa controversia a escala local, puntual, en ese lugar, a el arbitraje internacional. En ese momento se eligió Inglaterra como árbitro internacional, que resolvió muchos de los puntos en controversia, y lo único que queda actualmente en controversia en los espacios continentales, terrestres, son los hielos continentales de Fitzroy. ¿No? Ahora bien, cuando se termina la cordillera del Cabo de Hornos, ¿qué pasa? La cordillera, desde el punto de vista geológico y geomorfológico, se mete en el mar, continúa en el mar. Tal cual. Entonces, Chile, que la posición chilena, los representantes chilenos
¿Qué alegaron? Bueno, como la cordillera continúa, hay que aplicar el mismo principio de divisoria de aguas en el caso de los espacios marítimos. Y Argentina dice que no, porque los espacios marítimos, a diferencia de los espacios terrestres, tienen como característica, como atributo intrínseco a su naturaleza, la difícil asignación de soberanía de jurisdicción por sus características. Por tanto, los espacios marítimos también requieren un tratamiento especial, como aquellas otras áreas donde no era posible aplicar el mismo criterio. Por ejemplo, los valles. Claro. Entonces, bueno, hubo una adenda, un agregado al Tratado de 1881, en el año 1893, donde se establecía, y Argentina dice implícitamente, está el criterio de Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Y Chile dice que no. ¿Por qué? Porque si se toma el primer criterio, desde el punto de vista también de la proyección de soberanía y jurisdicción, que siempre se hace a partir de las líneas de base terrestres, si uno se fija en el mapa, va a ver que el sur del Canal de Beagle, al sur de Ushuaia, está la isla de Navarino, que es de Chile, por el principio de aguas divisorias. Entonces, pero, ¿cómo haces para asignar soberanía o jurisdicción en el mar? Se establece un principio de proyección de la línea de base terrestre. Entonces Chile puede alegar que, basado en ese principio, puede pretender áreas marítimas hacia el oriente, es decir, hacia el este, hacia el Atlántico. Y por eso Argentina siempre se paró en otro principio, no, Argentina en el Atlántico y Chile en el Pacífico. Entonces, ahora bien, ¿esto qué pasó? En 1982, la Convención de los Derechos del Mar, ¿está claro lo que estoy diciendo? ¿Me seguís? Sí, te entiendo. No, que no se entienda. No, sí, se entiendo. Fabuloso. Entonces, cuando se firmó el tratado en 1984, ¿cómo era el derecho del mar en ese momento? La CONVEMAR, la Convención de los Derechos del Mar de las Naciones Unidas, se había creado en 1982. Bien. Y hacia 1984 la CONVEMAR establecía que los estados tenían derecho a reclamar derechos jurisdiccionales en las zonas económicas exclusivas de los mares hasta la milla 200, partiendo de las líneas de base terrestres. Los estados que tengan plataforma continental o no, tienen derechos económicos exclusivos sobre lo que suceda en las aguas, columna de agua, lecho y subsuelo. Sí. ¿No? Cuando se firmó el tratado de 1984 entre Argentina y Chile, ese es el criterio que primaba. Por eso, si vos ves, el punto este, que es el punto más al sur, más austral, llega hasta la línea, hasta la milla 200, conforme al derecho internacional del momento, ¿no? Sí. Ahora bien, a posterior, la CONDEMAR, la década del 90, establece lo siguiente: aquellos estados que puedan demostrar científicamente que sus plataformas continentales exceden la milla 200, los estados tienen derechos soberanos y o jurisdiccionales, hay una gradación de atributos, hasta la milla 350. Claro. ¿Entendí? ¿Por qué? Es un criterio que combina lo jurídico con lo geomorfológico, claro, entendiendo a la plataforma continental como una prolongación del estado del territorio continental, ¿no? Sí. Ahora bien, en el año 2009 Argentina hace una presentación a través de la Comisión de Límite Exterior llamada COPLA, tal vez el único ejemplo que existe de política de Estado sostenida durante 20 años. El único para mí. El único probablemente. Hace una presentación que es tomada como el leading case, como caso testigo a nivel mundial, muy sólida, lo que da cuenta de las capacidades científicas del Estado argentino, interviniendo en todas las áreas del Estado, universidades, etcétera. Demuestra que la plataforma argentina, una de las más grandes del mundo, pero demuestra científicamente. Sí. Yo hablé muchas veces con Frida Firtel, que es la que organiza. La referente principal de todo este proceso. Claro. Bueno, entonces demuestra que excede las 200 millas. millas, y en la zona de conflicto, es decir, la zona que está en el mapa, al sur de Tierra del Fuego, te pediría que muestres
el mapa, a ver, uno, dos, El 3. el número 3, ahí El va, 3, sí. el número 3. Sí, sí. El número 3, bueno, ahí es un mapa tridimensional que muestra a escala, digamos, cómo se sumerge el territorio, ¿no? Y si ahora mostrás el 2, Sí. es el mapa de la copla, justamente, al sur de la Tierra del Fuego vamos a ver un área en media luna o una invertida en azul Sí. que muestra el área que va desde la 200 a la 350, ¿no? Proyectando hacia el sur el principio de Argentina del Atlántico, Chile del Pacífico. Y Argentina dice, respetando a la letra el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ahora bien, Chile tiene otra interpretación del mismo tratado y eso nos obligaría a ir a la letra del tratado. ¿Qué dice el tratado? Dice, en el punto F, que es la milla 200, el Estado chileno tiene derecho hacia el sur y hacia occidente, hacia el oeste, puede llegar la jurisdicción chilena hasta donde se lo permita el derecho internacional. Y dice el tratado, en un momento dice la palabra Pacífico y Atlántico, lo reitero. Y se buscó la figura de mar de la zona austral, que solo se usó a los efectos de este tratado. Y dice, ya al oriente, es decir, al este, Sí. se deslinda el área jurisdiccional chilena con el alta mar. En el lenguaje jurídico del derecho internacional, alta mar significa más allá de la plataforma continental, y más allá de la jurisdicción de todos los estados. Hacia 1984 se creía que más allá de la milla 200 era alta mar. Entonces era una redacción del tratado que dejaba contentas a ambas partes. Claro. Porque se creía que era alta mar esa zona en azul de la media luna. Ahora con la ampliación bien, del límite exterior, los tipos dicen de que en realidad le corresponde esa parte que fue la que nos dio un fallo favorable la Comisión del Límite Exterior. Exactamente. Eso es un elemento muy fuerte de la postura argentina, que la comisión ad hoc que analizó el caso argentino de la Convemar dio por validada esa área de la presentación argentina. Entonces, claro, dice Chile, como no es alta mar, sino que es prolongación de la plataforma continental, claro, Chile puede proyectar a partir de sus líneas de base de las islas australes, es decir, el conjunto de islas que está abajo del canal de Beagle, Isla Navarino, Isla Hornos, hasta el Cabo de Hornos, y otras islas menores, puede proyectar sus 200 millas buscando alta mar, ¿no? Claro. Porque no lo considera fuera del tratado esa área. Ahora bien, ¿qué dice la Conmemar? Cuando lo interesante de esto es que, claro, siempre es difícil asignar soberanía o jurisdicción a los espacios marítimos, a diferencia de los espacios geográficos terrestres donde vos tirás su alambrado y esto es mío, esto es tuyo. El mar es mucho más complicado eso. Sí, muchísimo. Entonces, ¿qué dice la Conmemar? Cuando se superponen las áreas pretendidas por dos estados, deben iniciar acciones bilaterales para ponerse de acuerdo dónde demarcar la línea divisoria, ¿no? Claro. Ese es, digamos, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y Chile lo que está demostrando a través de la presentación de Piñera, de la modificación de la Carta Náutica oficial de Chile, es que está desconociendo, como históricamente lo hicieron los distintos gobiernos chilenos, el principio de Argentina del Atlántico, Chile del Pacífico, ¿no? Pero bueno, esto es lo que refiere a la dimensión jurídica, pero reitero esta idea fuerza que nos parece importante. Frente al conflicto mayor de usurpación británica e intereses de las medios imperiales en torno al paso bioceánico, al Atlántico Sur y a la proyección antártica, este es un conflicto menor y secundario. Tal cual. Por eso el laberinto hay que salir por arriba. En la historia entre Argentina y Chile no solo está marcada por conflictos o disputas por diferentes limítrofes, sino que también en nuestros legados históricos y culturales hay muchos elementos que van en dirección contraria, de confraternidad y mancomunión entre los pueblos argentinos y chilenos, partiendo del abrazo de O'Higgins, el abrazo de Maipú, perdón, entre San Martín y O'Higgins, y cantidad de
de elementos. Si uno piensa, por ejemplo, que en la Patagonia Argentina el 50% de la población tiene familiares en chileno. Claro. Y sin embargo, se vive muy intensamente esta pique histórica o esta confrontación con Chile. Lo mismo del otro lado de la cordillera. Acá el punto clave es, desde el punto de vista estratégico y hasta ético y político, es desactivar esta histórica rivalidad que solo debe funcionar al poder británico en su avance y consolidación en el Atlántico Sur y en el continente antártico. ¿Y cuál crees que sería cuál crees que sería la mejor salida para esta situación? Bueno, recuperar algunos legados históricos y culturales. Por ejemplo, en 1953, Argentina y Chile, bajo los gobiernos del general Perón y general Ibáñez, se firmaron los acuerdos de Antártida Sudamericana, que si en el caso de que el Tratado Antártico no se renueve, volvería a tener vigencia desde el punto de vista jurídico. Mira. ¿Y qué establecía eso es muy importante, la pregunta que hace Luciano. ¿Qué establece ese tratado que no es que no está vigente, sino que está pospuesto o congelado porque se sobrepuso otro tratado? Claro. Es un tratado que establece que tanto Argentina como Chile se reconocen derechos mutuos de soberanía en la Antártida, dejando a futuro la fórmula de delimitación de esos espacios, al igual que lo han hecho en un sinnúmero de veces en su historia y a lo largo de toda su frontera compartida en distintos momentos, en distintos periodos, ¿no? Esto es tremendamente importante porque ni siquiera los países del Commonwealth, que también reclaman soberanía, caso Nueva Zelanda, caso Australia y Gran Bretaña, ni siquiera entre ellos se reconocen derechos de soberanía mutua. Como decíamos antes, como lo político, el entendimiento político, estratégico, tiene primacía respecto de la formalidad jurídica o juridicista, nada impediría buscar fórmulas compartidas, fórmulas alternativas, por ejemplo, uso compartido, hasta de soberanías compartidas, en el marco de los procesos de integración y de entendimiento y cooperación profunda entre Argentina y Chile y el resto de los países de América Latina, buscando nuevas fórmulas jurídicas que permitan salir del laberinto por arriba, digamos. Por ejemplo, el general Leal, un precursor de la presencia argentina en la Antártida, sucesor de la obra del general Pujato, sostenía, a nuestro entender de manera muy acertada, que no hay forma que ni Argentina ni Chile defiendan sus derechos soberanos en la Antártida si no se latinoamericaniza la soberanía en el continente antártico. Claro, entonces la solución sería estrechar lazos con Chile para poder reafirmar la posibilidad de ejercer un derecho pleno de soberanía en un futuro sobre la Antártida a ambos países y descartar las pretensiones ilegales que tiene Gran Bretaña con respecto a esos mismos territorios. Efectivamente, digamos que por un lado los procesos de integración y por otro lado la defensa de los derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur no puedan reducirse a meros postulados retóricos restringidos a la esfera diplomática, sino que requieren políticas de Estado de carácter estratégico que atraviesen no solo transversalmente a todas las áreas del Estado, a uno y otro lado de la frontera, y también con el resto de los países latinoamericanos, sino que involucre activamente a las anchas bases populares, a los pueblos, desactivando como objetivo número uno esta tradicional pica histórica y estos sentidos comunes tan instalados de un lado y de otro que nos prescriben que Argentina es un país expansionista y de la misma forma recíproca, que Chile es un país expansionista. Digamos, esa pica histórica muy instalada en ciertos círculos solo le es funcional a los intereses imperiales y a la histórica fragmentación, sería una nueva fragmentación de nuestro continente, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, si uno parte de esta premisa, se abre un horizonte de políticas de estados concretas en territorio que nos permiten imaginar
y fortalecernos en nuestros derechos, en la defensa de nuestros derechos de argentinos y chilenos en la Antártida. Por ejemplo, en materia de pesca, César Augusto Lerero, una especialista en materia de pesca, propone agregar cláusulas a los convenios del Mercosur en materia de pesca entre todos los países involucrados del Atlántico Sur de América Latina. Uno puede imaginar también desarrollo de polos logísticos entre Punta Arenas y Ushuaia para abastecer a las bases científicas multinacionales y también para la actividad turística, rompiendo la alianza de hecho que existe entre la usurpación británica de Malvinas y los intereses chilenos con base en Punta Arenas. Vale decir, hay un conjunto de políticas que se habilitan si uno parte de otras premisas y si uno puede desembarazarse de estas nociones instaladas que solo favorecen a profundizar esta pica histórica entre países hermanos. Y con respecto al accionar político de la Cancillería Argentina, ¿qué te pareció? Bueno, mira, nosotros creemos que es condición necesaria lo que están haciendo, pero no suficiente, en la misma línea de lo que venimos conversando. O sea, el problema no se resuelve con presentación de notas diplomáticas, y ni siquiera se resuelve con conversaciones de más alto nivel entre presidentes, más allá, independientemente de la sintonía, afinidad o, por el contrario, diferencias ideológicas de los mandatarios. Tiene que traducirse en políticas de Estado mancomunadas o políticas regionales conjuntas que nos permitan tener presencia efectiva, tanto argentinos y chilenos, en los espacios australes y en la Antártida. Y existen iniciativas que se pueden elevar de rango jerárquico en la estructura del Estado. Por ejemplo, el acuerdo de 1984 estableció la creación de la PANAC, la Patrulla Naval Conjunta. De hecho, ¿qué está pasando? Desde 1984, barcos de la Marina chilena navegan en el Atlántico y barcos argentinos navegan en el Pacífico, patrullando también en respuesta a los convenios internacionales de ordenamiento del mar, etcétera, patrullando las aguas australes de manera mancomunada. De la misma manera existe la RAPAL, que es la red la red antártica latinoamericana. Vos sabés que no solo los países que reclaman soberanía en Antártida tienen presencia así, hay bases, por ejemplo, de Uruguay, de Perú, de Nicaragua, de Colombia, bases científicas, ¿no? Sí. Se podría subir de rango en la estructura del Estado a la red RAPAL. Se podría, como dice César Augusto Lerero, también en una de sus propuestas, que Argentina y China de manera mancomunada declaren a la Antártida patrimonio latinoamericano. Eso sería un preparándonos para el escenario post-tratado antártico. Hay infinidad de propuestas y de políticas que se pueden llevar en territorio, y en definitiva la política real, es decir, la efectiva, no la retórica, se plasma en territorio. Bueno, en la provincia de Tierra del Fuego, todos bueno, ahora calculo que la sesión, no sé cuándo va a ser la de la legislatura, van a declarar un repudio o una extrema preocupación por este tema. Y yo creo que va a suceder en varias provincias, incluso el Congreso de la Nación capaz que también tome carta en el asunto. ¿Vos crees que esto habría que hacerlo? Habría que hacerlo, pero en la medida que eso no... hay que buscar el tono de esa carta. Claro, en la medida que eso no favorezca la histórica rivalidad y la profundice. Porque eso es lo que tenemos que escapar. Exacto. No se trata de terminar la sábana con más fuerza o argumentos, sino de entretejer una fachada que nos cubra a todos. Y ese trabajo de integración profunda, no retórica, afectiva, lamentablemente ningún gobierno lo ha hecho. Bueno. Como dice un geógrafo brasileño, André Martín, todos los proyectos de integración, sea el ADIL, CAN, Mercosur, etcétera, mal que nos pese a los integracionistas y latinoamericanistas, mal que nos pese, son apenas sopitas de letras para las mayorías populares. Son apenas siglas que nada significan, ¿no? Entonces, bueno, lo que por imposición de los hechos, lo que la realidad actual reclama es un relanzamiento de los procesos de integración bajo nuevas coordenadas vitales que involucren
a los pueblos y sus territorios, porque el territorio no es, como dijimos al principio, un mero receptáculo físico. Se nos va la vida en el cuidado de los territorios y la defensa de los territorios. Si uno piensa en la incalculable riqueza que contiene no solo los mares australes y atlánticos, sino toda la Antártida, ahí tenemos los recursos para sacar de la pobreza a millones y millones de compatriotas de toda América Latina, no solo de Argentina. Acá lo que es importante es establecer, digamos, un horizonte mancomunado que nos permita respirar a todos, digamos, que esto un poco va a contrapelo de la histórica perspectiva, digamos, estadocéntrica o de patria chica, dirían muchos pensadores, ¿no? Esta cosa de que los estados nacionales casi para erigirse como tales tienen que apartarse del vecino, tienen que considerarlo algo ajeno y amenazante, casi como que las naciones nuestras surgieron en el largo histórico de manera autoengendrada, negando y dando la espalda a la región de la cual somos parte y de la cual venimos, ¿no? Igual bueno, convengamos que esto que están haciendo ahora, que está haciendo el gobierno, porque uno dice, sí, los chilenos no, lo hace el gobierno chileno, específicamente Piñera, como se llama, esto seguramente tiene alguna ponele que uno diga que yo no comparto, que diga, bueno, está bien, le damos esos 5.000 kilómetros cuadrados, eso después va a impactar en esta, vamos a hablar de la cooperación, de la delimitación mutua que podemos hacer con Chile. Los tipos van a decir, bueno, esto para acá es mío, porque claramente si vos me diste esto, el trazado antártico te dice de que esa parte también me pertenece la proyección, ¿o no? Significa que se expandirían también en eso. Bueno, sí, digamos, ahí todo depende en qué marco se da esa negociación, digamos. Acá hay que salir del toma y daca, ¿me entendés? Sino que lo que hay que hacer, digamos, lo que se debería hacer, es un proyecto de mediano y largo plazo que contemple los intereses de cada una de las patrias chicas, frente al conflicto mayor, que ya hicimos referencia. Claro, claro. Entonces, no se trataría de una negociación chiquita del ámbito diplomático, del toma y daca, sino ni un poquito más de este lado de la sábana y vos te un poquito más del otro, no. Que es como históricamente ha sucedido por la propia organización estadocéntrica de la geografía mundial a partir del siglo XIX. Porque el territorio y el espacio es intrínseco a la constitución de los Estados-nación, ¿no? Entonces, por esa estructura institucional que debiera una estructura identitaria, en definitiva, porque todos nos sentimos o argentinos, o chilenos, o peruanos, o uruguayos, ¿no? Claro. Es la forma de comportarse que deviene de esa formación territorial histórica, ¿no? Pero el desafío del orden mundial actual, donde ¿quiénes tienen el poder a escala mundial? No son los viejos estados nacionales, sino, como dicen los pensadores, siguiendo las palabras del pensador oriental Metol Ferré, los que conducen el orden mundial son estados continentales industrializados. Si uno piensa en China, piensa en Rusia, piensa en la Unión Europea y en Estados Unidos, son estados de dimensión continental. Latinoamérica con todo, incluso Brasil con todo lo grande que es débil frente a los verdaderos poderosos de la Tierra. Claro. Entonces, el contexto mundial abre una vez más la oportunidad histórica para el relanzamiento de la histórica unidad continental, no ya sobre bases únicamente ético-políticas o culturales, sino sobre bases estratégicas y hasta existenciales, digamos. Si seguimos concentrados en la disputa chiquita entre el toma y daca, entre los distintas patrias chicas, hay algunos pensadores que sarcásticamente hablan de patrias comarcales o patrias municipales, nos estamos rifando nuestro destino como nación, que nos guste o no, tiene, un destino mancomunado. Claro, pero por ejemplo, sobre los problemas que nos atraviesan. Pero claro, hoy en día tenemos este conflicto. Hasta que se llegue a toda esta mancomunidad y se haga algo efectivo, son décadas, perfecto, pero este conflicto es ahora y seguramente se va a tener que solucionar primero este conflicto y después lograr lo otro. Hay que empezar a hacer negociaciones con Chile,
con este gobierno y con el que siga, y lo mismo de la de Argentina. Pero lo que no hay que hacer es incentivar y echar leñas al fuego de la histórica rivalidad. Chilenos expansionistas que genera como réplica argentinos expansionistas del otro lado de la frontera. Y que eso es lo que justamente pretende el poder británico. Claro. ¿Me entendés lo que te digo? El desafío que nos toca como naciones es inventar, o inventamos o ahorramos, decía Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Inventar nuevas fórmulas, como comunidad y como estados, nuevas políticas mancomunadas, políticas regionales, en territorio, para empezar a desactivar esto. Claro. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, por todo tu saber que compartís con nosotros. Prontamente estaremos subiendo el video con lo más didáctico posible, así que bueno, muchas gracias a vos y a todos los de la Universidad de Lanús. Bueno, muchas gracias a vos, Luciana, felicitaciones por el portal que llevas adelante en defensa de la causa de Malvinas y de nuestra soberanía. Y como decimos en el observatorio, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. No hay otra opción. Otra opción es una quimera, Tal cual. de acuerdo al balance de las relaciones de poder a escala mundial. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Abrazo grande. Chau, chau. Chao.